Señor da una revelación siempre nueva. Quería preguntarte, porque yo sé que hay mucho testimonio en ti. Sé que como adoradora has pasado muchos procesos en el Señor y sé que asimismo hemos visto los frutos y cómo el Señor lo ha hecho en tu vida. Y quiero preguntarte si hay algún testimonio, específicamente de Lisandra, conectado con la adoración que puedas compartir con nosotros. Amén. Ya tengo los ojos aguados. Amén. Tú has vivido de cerca la mayoría de mis procesos, para no decir prácticamente todos, y sabes que me puedo hablar esto con libertad. Sabes que del 2018 para acá sucedieron muchas cosas en mi vida. Mi abuela falleció, estuve 3 meses lejos de mi hija para poder cuidar a mi abuela. Regresé a Italia y empezó la pandemia, perdí el trabajo, perdí mi familia, mi matrimonio, cosas que eran como puntos de referencia para mí. Y en ese momento yo tuve, o sea, yo me había pasado 14, 15 años de mi vida adorando, sirviendo al Señor. Y en ese momento yo entré como en un cuestionamiento y permití que la duda o que viniera a mi mente la siguiente pregunta: ¿por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué adoro a Dios? ¿Por qué sirvo a Dios? Y creo que esa es una pregunta, lo cuento porque es un testimonio y puede ser útil para otras personas que Claro. quizás estén pasando un proceso parecido. Eh, y creo que cuando tú te haces esa pregunta tan peligrosa, Satanás te va a dar miles de motivos para no hacerlo. Pero gloria a Dios que el Señor sabe tratar con nosotros. Y yo recuerdo, y ustedes lo vivieron, que yo estuve 3 meses como de reflexión tratando de entender si verdaderamente yo quería continuar adorando a Dios y seguir sirviendo a Dios y seguir dándole mi vida a Dios. Y sabes algo, yo recuerdo ocasiones de que yo me le estaba resistiendo al Señor, porque yo decía: Señor, yo llevo tantos años sirviéndote y mira cómo todo se desmoronó en mi vida. Mira cómo he perdido todo, no tengo nada. Y yo recuerdo que un día yo estaba en la sala de mi casa y yo me quebranté y comencé a llorar y sentí esa necesidad, o sea, como Jeremías, había dentro de mí un fuego ardiendo. Quise sufrirlo, pero no pude. Y yo recuerdo haber comenzado a llorar y haber comenzado a adorar. Y cuando yo comencé a adorar, o sea, yo sentía como espiritualmente la risa de Dios en el cielo. O sea, era como, oye, o sea, esa voz la reconocemos. Por eso te digo, no son cosas estas que te dije anterior que yo me invento, son cosas que he vivido. Amén. O sea, un adorador, su voz es reconocida en el cielo. Y cuando tú pasas tiempo en silencio sin adorar y tú adoras, yo sentí como que el Señor hace así. O sea, es capaz, un ejemplo, de decirle a los ángeles: mira, llegó la adoradora, está adorando, comenzó a adorar, yo reconozco su voz. Es como un padre cuando escucha la voz de un hijo. Amén. Y el Señor trató conmigo lo siguiente, y a través de un simple versículo bíblico que ya yo conocía, pero que se hizo una realidad en ese momento en mi vida, que es el siguiente: el Señor logró desbloquear eso que se había bloqueado en mí. Amén. Y es este versículo bíblico de Romanos 11:36, que dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y ese versículo bíblico a mí me desbloqueó totalmente. ¿Sabes por qué? Porque yo entendí, y ya lo he compartido otras veces con ustedes, yo entendí que la protagonista no era yo. Entonces, que el protagonista era Dios, que yo había perdido mi enfoque y había dejado o había parado mi adoración. ¿Por qué? Porque en vez de enfocarme en el objeto amado, o sea, en vez de enfocarme en Dios, yo había quitado mi mirada de Dios para ponerla en mí misma.
en mi circunstancia, en mi situación, en lo que yo había perdido, en lo que yo había pasado. Entonces, el modo de recuperar la esencia de la adoración es quitar tu mirada de ti, de tu situación, de tu circunstancia, de lo que te falta, de lo que te está pasando, y volver a enfocarte, volver a poner tu mirada en Dios. Amén. Y cada vez actualmente que yo estoy pasando un proceso o una dificultad, y Satanás quiere venir con esa opresión o con esa tristeza en mi vida, yo uso la siguiente frase: la protagonista no soy yo, el protagonista es él. Y me hago la siguiente pregunta: ¿Dios sigue sentado en su trono? ¿Dios está sentado en su trono? Y la respuesta es Amén. Yo, exactamente, yo no la estaba viendo, pero pensé que era un problema técnico. Vamos a volver a llamarla. Parece que el internet falló. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. amén. Tuvimos un Te pequeño perdimos. fallo técnico. Amén. Pero decía, concluyendo, o sea, adorar a Dios es simplemente eso, es amar a Dios, vivir una vida rendida a Él, deleitarte en Él, disfrutar de su presencia, rendirte ante Él, vivir cada proceso de la mano de Él y entender que, como te decía, que mientras Él esté sentado en su trono, todo está bien en tu vida. Amén. Wow. Gracias. Gracias por abrir tu corazón y tu testimonio con Amén. nosotros, porque yo sé que habló, yo sé que va a hablar a muchas vidas y que ese testimonio y todo lo que pasaste no fue en vano, sino que así como ya vemos y sé que el Señor hará más, muchas personas podrán volver a adorar con esa libertad. Amén. Amén. Quiero Y decir otra cosa que me viene a la mente ahora. claro, Dios es digno de ser adorado. Y otra cosa que me viene a la mente cuando hablo de adoración es aprender a vivir en su presencia. Y algo, una palabra que el Señor me dio, que no la iba a compartir, pero sí la voy a compartir porque lo siento, amén. es que hay una frase que usaban, ¿no? Los primeros, digamos, uno de los primeros hermanos de cuando la Reforma Protestante y todo eso, ellos usaban una frase para definirse a ellos que era coram deo, que significa vivir una vida en la presencia de Dios y para Dios. Entonces, eh, eso para mí es adoración. Es lo mismo, por ejemplo, que se vivía en el huerto del Edén. Cuando yo estoy adorando, estas son cosas, experiencias mías, yo me siento libre, me siento literalmente, o sea, me transporto, por ejemplo, a Edén, o sea, cuando Adán y Eva estaban en la presencia de Dios. Entonces, eso es adorar, correr de Amén. aquí para allá, moverte, deleitarte, navegar como si tú estuvieras nadando en su presencia. Eso es adorar, sentir esa libertad, disfrutar de esa presencia de Dios, pero no disfrutarla solo en un momento, disfrutar coram deo, o sea, toda tu vida, en Wow. todo momento de tu vida. Y eso es un grande privilegio, porque si Amén. no hubiera sido por Cristo, ese privilegio que tenían Adán y Eva, lo hubiéramos perdido para siempre. Pero Exacto. gracias a Cristo, en el día de hoy nosotros tenemos ese acceso, como dice la palabra en hebreo, entrar a la presencia de Dios. Amén. Pueden entrar confiadamente delante del trono de su gracia. Qué Entonces, privilegio. adorar es un grande privilegio y un gran deleite
que tenemos la posibilidad en el día de hoy. Qué Así que privilegio. te invito a adorar a Dios. Amén. Amén. Qué privilegio.